Buenos días, muchachos. Hablemos ahora del segundo caso o segundo criterio de congruencia, conocido como el criterio del ángulo, lado, ángulo. Bueno, ¿en qué consiste este tipo de criterio? Simplemente para que tú puedas decir que dos triángulos sean congruentes, como el triángulo ABC y el triángulo PQR, lo que debe ocurrir siempre es que debe tener dos ángulos congruentes entre sí y un lado congruente también entre sí, pero en forma consecutiva. Por ejemplo, veamos acá el triángulo ABC y el triángulo PQR son congruentes porque la medida del ángulo A y la medida del ángulo P son iguales entre sí. O sea, pondremos acá entonces que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo P. Muy bien. Una vez colocado eso, y ahora, si el lado AC es igual al lado PR, por ejemplo, puede ser acá A y acá A. Entonces acá iremos AC y acá PR. Ya está. Muy bien. Y por último, un tercer ángulo que vendría a ser en forma consecutiva, o sea, el ángulo C igual al ángulo R. Muy bien, entonces iremos acá la medida del ángulo C igual a la medida del ángulo R. Son iguales. Coloquemos acá un ángulo beta y acá un ángulo beta en ambos casos. Entonces, como ya te había dicho, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Si tienen esos tres valores congruentes en común, un ángulo, un lado y un ángulo, podemos afirmar entonces que los triángulos son congruentes entre sí. Claro, y las demás medidas, o sea, los otros lados opuestos a los ángulos y el tercer ángulo también serían entre sí congruentes, por supuesto. Muy bien. A ver, veamos entonces un ejercicio tal y como estás observando acá para poder desarrollarlo. Nos dicen del gráfico mostrado calcular el valor de teta. Muy bien. Entonces, ¿cómo sería ahí en ese caso? A ver, ¿cómo sería ahí? Bueno, lo que vamos a hacer acá simplemente es graficarlo nuevamente. Vamos a graficar a ese triangulito, más o menos por acá. Ahí está. Muy bien. Por acá hay un ángulo recto. ¿Puede ser? Claro que sí. Sería por acá, por ejemplo, el ángulo recto. Ahí está. Por acá completamos esta medida. Por acá se completaría y sería por acá así. Ahí está. Perfecto. Algo así, ¿no? Esto es 90 grados, esto vale 10 graditos, esto de acá también vale 10 graditos, vamos a ponerle así. Esto acá vale 20 grados, esto acá 20 grados, y de acá es la medida del ángulo teta, que es la que tenemos que calcular en el problema. Muy bien, bueno. A ver, veamos entonces. Lo que vamos a hacer de inmediato es completar las medidas angulares. Claro, definitivamente también le vamos a colocar puntos, ¿no? Como por ejemplo A, B, C, D. Puede ser un punto E ahí también si quieren. Vamos a colocarle punto E. Vale.
Ya, ahora, en este caso, nosotros diremos de que como todo esto de acá es 90 y esto vale 10, entonces lo que le falta para llegar a 90 grados sería 80 grados, para que todo sume 90 grados. Ahora, 80 y 20 y 10 en el triángulo ACD. ¿Vemos? Claro. En el triángulo ACD, 80, 20 y 10 sería 110. ¿Cuánto le falta para llegar a 180? Le falta 70. Perfecto. Muy bien. Ahora nos damos cuenta, luego de hacer eso, nos damos cuenta que el triángulo ACD es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Me preguntarán, ¿no, profe? ¿Por qué es isósceles? Porque la medida del ángulo CAD es igual a la medida del ángulo CDA. Mira, 80 y 80. Porque la medida del ángulo CAD es igual a la medida del ángulo CDA, porque esas dos medidas son iguales. Entonces, si se cumple eso, quiere decir que AC y CD son de la misma medida. Claro, simplemente por el teorema del triángulo isósceles. Entonces diremos AC y CD son de la misma medida. ¿Te das cuenta? Ya está. Ahora veamos los siguientes triángulos. El triángulo ABC. Observa ese triángulo. El triángulo ABC. ¿Está bien? Y el triángulo CLD. A ver, no sé si lo has captado, pero de todas maneras te lo voy a decir. Estos dos triángulos que he punteado a continuación tienen ángulos y lados en común. ¿Cuál, profe? 20 grados, culebroncito, 10 grados. 20 grados, culebroncito y 10 grados. Diremos entonces que esos dos son, ¿cómo son? Congruentes, por el criterio ángulo, lado, ángulo, por ese criterio simplemente. Ya. O sea que el triángulo ABC y el triángulo DEC, esos dos triángulos, diríamos entonces que serían triángulos congruentes. ¿Por qué, profesor? Por el criterio ALA, ángulo, lado, ángulo, por si acaso. Por ese criterio diremos nosotros que los dos triángulos son congruentes. Muy bien. Entonces, por el criterio ALA, tal y como lo estás observando, las demás medidas deben ser iguales. ¿Cómo cuáles, profesor? Por ejemplo, acá a 10 grados se lo pone este lado, que le puedo poner bolita. Y acá al 10 grados del otro triángulo se lo pone este lado, que también le pondría bolita. Y serían lados congruentes. ¿Por qué, profesor? Por la congruencia, pues a 10 bolita, a 10 bolita, ya que los dos triángulos son congruentes. Entonces solamente veamos en el triángulo BS. Si estos dos son iguales, C igual a BC, quiere decir que se trata de un triángulo isósceles. Entonces, si esto vale teta, esto valdría teta, por el triángulo isósceles, simplemente. Y diremos que en el triángulo, ojo, en el triángulo BCE, isósceles, por supuesto, se dirá que la suma de los ángulos internos serán 180 grados. Muy bien, o sea que teta más 20, teta más teta
más 20 grados es igual a 180 graditos. Muy bien, eso es lo que se cumplirá. Vas a restar, divides y te valdrá 80 gradísimos. Esa sería la respuesta de nuestro problema, de acuerdo al criterio ALA, ángulo, lado, ángulo. Claro que sí. Entonces esto es lo que tú debiste saber y obviamente debiste intuir acerca de este problemita, este ejercicio que está muy sencillo, ¿no? Simplemente aplicarle nuestro criterio determinado. Claro que sí. Eso es lo que se debe hacer.